¿Está listo para lo que el Señor le va a hablar? ¿Cuántos están listos? ¿No importa cómo el Señor le hable en esta mañana? ¿Sí? ¿No importa cómo el Señor le hable en esta mañana? Hay momentos donde uno espera, que Dios me va a hablar lindo, hermoso. Y el Señor nos ministra, nos habla fuerte como padre. A veces nos habla como papá, no regañón, no, como papá, que nos corrige. Y creo que hoy es una de esas palabras. Josué capítulo 24, versículo 15, dice la palabra del Señor así: si mal os parece, servid a Jehová. Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Tome su lugar. Pueden sentarse. A ver, los padres, ¿dónde están los papás y las mamás? Esos padres y mamás que están, madres que están allí en sus casas, que les han tocado trabajar fuerte y duro y que son madre y cabeza de hogar. A ver, todos digan: en mi casa. No, pero no es en mi casa. No, en mi casa mando yo. Muy bien. En esta parte de la historia de Israel, Josué reúne a todas las tribus y les recuerda el momento en que Dios llamó a Abraham. Empieza a recordarles desde ese momento cómo el Señor hizo el llamado de Abraham en Génesis capítulo 12, que dice que venía de una tierra llamada Ur de los Caldeos, una nación pagana, y cómo él obedece a ese llamado y Abraham sale al llamado y le lleva al Señor a la tierra de Canaán y allí lo prospera, lo bendice. Años después dice que Jacob con sus hijos entraron a la tierra de Egipto y duraron muchísimos años siendo esclavos y cautivos. Pero luego el Señor manda con mano poderosa a Moisés para sacarlos de ese cautiverio y los lleva por el desierto, y en el desierto empieza a alimentarlos, a sustentarlos, a protegerlos. Todo eso hermoso que es Dios. Y todo esto se lo recuerda a Josué a Israel, pero también cómo los introduce a la tierra prometida. Y ahora, en este momento, les da una opción a Israel. Y dice así: si mal os parece, servid a Jehová. Escogeos hoy a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Eso se lo dice al pueblo de Israel. Todos los que estaban reunidos, todas las tribus, porque ya se habían distribuido las tierras. Y le dice, solo a la nación le dice esto: escojan ustedes escojan a quién van a servir. Pero él dice, pero mi casa le servirá a Jehová. Con esto quiero enseñarles, y a través de lo que dijo Josué, es que yo no le doy opciones a mis hijos. Yo no le puedo dar opciones a mis hijos. Ustedes decidan, ustedes escojan a quién van a servir. Pero yo tengo algo bien claro, y es que mi casa le servirá al Señor. En mi casa servimos a Dios y no hay opción. ¿Sabe que a veces, cuando estaba estudiando esta palabra, pensaba que en algún momento nosotros no hemos sido coherentes con lo que enseñamos? Porque a veces le decimos a la gente de afuera, a los del mundo: usted necesita de Dios. Oiga, hermano, usted lo que necesita es de Dios.
Oiga, usted lo que necesita es buscar es de Dios. Vaya a la iglesia, busque de Dios. Pero en la casa le damos opciones a nuestros hijos. Bueno, si usted no quiere ir a la iglesia, no vaya hoy. Y dice el niño, no quiero ir hoy a la iglesia. Está bien, escoja pues. Si no quiere ir a la iglesia, pues no vaya. Y no suena coherente con lo que Josué nos enseñó o con lo que la palabra nos está enseñando. Y es que al mundo se le puede dar opciones, pero nosotros no podemos darle opciones a nuestros hijos. El día que decidimos seguir al Señor, tenemos que enseñarle que ellos también deben seguir al Señor, gústeles o no. Ya vas a ver por qué. Entonces, tenemos que ser más coherentes con lo que enseñamos afuera y con lo que hablamos y motivamos a la gente. No podemos permitir que nuestros hijos tomen decisiones. Ellos no pueden tomar decisiones. Yo me imagino que en algún momento los hijos de Josué dijeron, pero déjenos hablar, déjenos tomar nosotros nuestras propias decisiones. No, ustedes no, ellos que lo hagan. Si quieren, háganlo. Si quieren, busquen de Dios. Si no quieren, pues no busquen. Pero ustedes no tienen opciones. Ustedes y yo les serviremos al Señor. Pueden que ellos se sientan presionados, pero esa presión un día los hará entender que usted escogió lo mejor para ellos. Y mis hijos un día decidirán a quién van a seguir, pero mientras estén en mi casa, vamos a servir al Señor. Miren lo tremendo, y es que la psicología le dan opciones a los muchachos. Hoy en día el mundo y la psicología le dan opciones a los muchachos y le dicen a los padres, déjelo que desarrolle su propia personalidad. No los presione. Déjelo que ellos mismos tomen sus propias decisiones. Déjenlo escoger. Eso es lo que dice el sistema del mundo y enseña una moda. Yo leí en una revista importante y decía así: la moda afianza la identidad. Y yo decía, eso no es cierto. Lo que dice la escritura, va en contra de lo que está diciendo esa revista. Porque cuando hablamos de la moda estamos hablando de lo exterior, de lo de afuera, de la tendencia, de lo que sale. Y nuestros hijos no se pueden fundamentar en esas cosas porque eso no los afirma en verdad. Lo que realmente los afirma es el fundamento que ponemos dentro de sus corazones, dentro de sus vidas, no lo que dice el mundo. Entonces, error número 1. El error número 2 decía, la moda les ayuda a pertenecer a un grupo. Yo decía, tremendo. Recuerdo que en mi tiempo estaban los punkis, en mi tiempo estaban los metaleros, en mis tiempos estaban los emos. Yo no pude ser emo. Quería, pero no pude. Y habían diferentes clases de grupos. Bueno, tal vez de pronto me identifiqué por un momento porque yo era algo depresivo. Entonces uno se identifica con ciertos grupos, pero eso no es correcto. Porque cuando uno tiene identidad, uno no pertenece a ningún grupo. Uno es de un solo grupo. Lo tercero, la moda nos da una información sobre ellos. Y en eso sí tuvieron algo de razón. Porque cuando yo empiezo a ver mis hijos que se empiezan a identificar con ciertos grupos y con cierta forma de vestir, a mí ya me están mostrando cómo están mis chicos. Algo está pasando en ellos. Entonces todo esto es lo que habla el mundo. Y a eso se le incluye un lenguaje obsceno, un lenguaje vulgar. Y todo esto es lo que dice el sistema de este mundo. Déjenlos a ellos escoger. Déjenlos que ellos escojan. Ahora, la Corte Constitucional reiteró que las instituciones educativas no pueden prohibir el ingreso a estudiantes que tengan el pelo tinturado, narigueras, adornos o maquillajes. La Corte señaló que los manuales de convivencia de los colegios no pueden vulnerar el derecho a la libre personalidad.
Pero después de motivar la libre personalidad, se ha disparado la tasa de suicidios y de abortos. Ahora tenemos a muchos jóvenes con pensamientos suicidas. Tenemos la tasa de embarazos más sorprendente en Colombia. Hubo un incremento del 6.3% entre los 14 y los 19 años. Pero me sorprendió esto, y es que el 63.7% de las niñas entre los 10 y 14 años en zonas rurales del país. O sea, ¿cuántos embarazos a preadolescentes y que no sabemos que están en muchos rincones de Colombia? Se disparó de una forma sorprendente porque dijeron: dejémoslos expresar su libre personalidad, no se lo prohíban. Y precisamente estaba escuchando un reportaje donde entrevistaron a 5 jóvenes. Esto lo está haciendo un canal de noticias. Y les preguntaron, el tema central era salud mental en los jóvenes, la salud mental en los jóvenes. Y cada uno opinaba por qué los jóvenes estaban pasando por crisis emocionales. Algunos decían por culpa de los padres. Otros decían porque no nos dan oportunidades. El Estado no nos brinda oportunidades para nosotros salir adelante. Otros decían tenemos pocos escenarios para participar. Al final, estos chicos terminaron diciendo: nosotros los jóvenes necesitamos tomar cargos públicos. Somos parte del cambio. Necesitamos ser protagonistas en esta sociedad. Mi resumen a todo lo que dijeron ellos es este: no se puede ser protagonista y no se puede ser parte del cambio si no se puede afectar positivamente cuando emocionalmente, hay inestabilidad. Le repito, no se puede ser protagonista y no se puede ser parte del cambio y no se puede afectar positivamente cuando emocionalmente hay una inestabilidad. Entonces decían que los jóvenes estaban mentalmente mal y luego terminan diciendo que ellos son la solución. No sé si me estoy haciendo entender. Esa es la generación de ahora, la que se está levantando porque el mundo, el sistema y hasta el Estado dicen: déjenlos expresar, déjenlo que sean libres. Otro error que encontré es que, otro problema que se suma a todo esto, es a veces los abuelos. Los abuelos se han convertido en personas muy permisivas. Ellos no aman en verdad a sus nietos. Y usted dice: ¿por qué dice eso, pastor? Porque lo que ellos tienen son sentimientos de culpabilidad. Cuando un abuelo permite que los niños hagan lo que quieran, griten, se comporten mal, y le dicen a los padres: déjelo, es porque él tiene un sentimiento de culpabilidad, porque no pudo criar bien a su hijo. No le permitió expresarse a su hijo, fue muy dura con su hijo, muy duro con su hijo. Y cuando llegan los nietos, entonces se convierten en los burritos del nieto. Y con ese sí los dejan que los mechoneen, que le griten, que le boten las cosas por la cara, dejan hacer lo que quieran, porque son abuelos permisivos. Eso es un error grave, porque usted no tiene por qué meterse en la crianza de sus hijos, de sus nietos, porque eso es tarea de sus hijos, no suyo. Mire lo que está pasando en el mundo. Me sorprendió escuchar cómo algunos jóvenes, se va a sorprender con lo que le voy a decir. Un hombre de 41 años demandó a sus padres para que le pasaran una cuota de alimentos de por vida. Y hay otras noticias más donde los hijos son los protagonistas de escándalos y de cantidad de escenas como estas que uno dice: ¿a quién le cabe en la cabeza todas estas cosas? Pero todo eso es producto porque como el mundo y el sistema dice: déjenlos que se expresen, déjenlo que ellos hagan lo que quieran. Entonces eso es lo que vemos
en el mundo. Pero el mundo puede escoger lo que quiera. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. En mi casa, yo soy el que escojo las películas. En mi casa, yo soy el que escojo la música que se escucha en la casa. O sea, creo que me están entendiendo, ¿no? Mis hijos tienen su ritmo de música. A ellos les encanta el reggaetón, a ellos les encanta el rap cristiano, a ellos les encanta redimido, funk, a ellos les encanta toda esa música. Yo soy poco de eso. A ellos les gusta. Pero yo sé cuál estilo es el que nosotros escuchamos. ¿Cuál clase de música escuchamos? Las amistades. Y un día, hasta las chicas de mis hijos van a tener que pasar por este ojo clínico. ¿Sabe que la Biblia me muestra que cuando ya más o menos tenía como 40 años, Isaac, aproximadamente tenía esa edad, cuando Abraham fue el que le escogió esposa a su hijo? Fue Abraham el que le escogió, le dijo al siervo, vaya a tal lugar y escoja tal en tal lugar y así, y le dio las características. Le dijo, no va y me toma cualquiera, no señor. Pero señor, y si no, no, de allá. ¿Están escuchando eso? Entonces nosotros como padres somos los responsables de enfocar a nuestros hijos, de proyectarlos y de tomar decisiones por ellos mientras estén en nuestro hogar, mientras estén en nuestra casa. ¿Aló? Escuche esto, Marcos 10:7, por favor. Marcos capítulo 10, versículo 7. Por esto dejará, diga conmigo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta es la orden de Dios y la fórmula de Dios. Que los hijos dejan su casa solo cuando van a formar un nuevo hogar. ¿Aló? Se lo repito. Es la orden de Dios que los hijos solo saldrán de sus casas cuando van a formar un nuevo hogar. Por eso los padres tenemos la responsabilidad de preparar a nuestros hijos para su siguiente hogar. Y ellos saldrán formados y fundamentados bajo los mismos principios que aprendieron de nosotros. Es necesario que se repita los principios que les enseñemos. Más adelante vas a ver por qué. Pero he visto jóvenes que se han independizado. No viven en sus casas, salieron a temprana edad. ¿Por qué? Porque queremos independizarnos, queremos ser libres. Eso es rebeldía. Eso no es bendición. Y no es un diseño de Dios. No es diseño de Dios que los hijos salgan, a no ser que salgan casados de nuestras casas. ¿Cuántos me están entendiendo lo que les estoy diciendo? No es diseño de Dios que ellos salgan y me voy a ir a vivir solo. Y me voy a ir a vivir solo. ¿Por qué creen que lo hacen? Porque no se quiere someter a las normas de su casa. Y usted sabe que las normas que usted aplica son el fundamento bíblico. Si es el fundamento bíblico, no les va a ir bien en la vida. Van a sufrir. La Biblia dice claramente: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? ¿Para qué? Y seas de larga vida sobre la tierra. Mi consejo es a esos hijos que salieron salieron en desobediencia, deben pedir perdón a sus padres.
para que el Señor tenga misericordia de ellos y nuevamente los introduzca en el plan y el diseño que Él preparó para ellos. Entonces, ¿por qué pródigo cree que se fue de la casa? Si uno hace una exégesis de ese pasaje, se da uno cuenta de que no le gustaba someterse a las normas del papá, porque el uno trabajaba y el otro no. Entonces no le gustaba hacer cosas. No, pues que mi papá me manda. No, pero es que mi papá para eso tiene hartos siervos, pues que los ponga yo a trabajar. ¿Y por qué yo tengo que trabajar? Y entonces se fue de la casa. ¿Cómo le fue? Mal. Ahora escuchen, Dios es un Dios de generaciones. Y Él desea que los padres transmitan a sus hijos el legado para que su siguiente generación continúe y sea bendecida y alcance el propósito divino. Dios es por eso Dios se hace llamar Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de generaciones. Entonces Él quiere que cuando usted salga de su casa, para los jóvenes, cuando usted salga de su casa, usted salga pero en bendición y con el mismo fundamento que aprendió de sus padres, porque luego usted lo va a transmitir a la siguiente generación, a sus hijos, a sus nietos, y para que ellos puedan cumplir el propósito divino. Por eso Satanás, que anda detrás de todo ese sistema de engaño, de falacias, de mentiras, el deseo de Satanás es destruir las generaciones. Y si logra desenfocar a un joven, destruye una generación. Esa generación vivirá perdida en el mundo. De ahí saldrán hogares fracasados, hijos fracasados. Hace un tiempo les decía, estudié 2 generaciones. La una de un hombre que no quiso caminar con Dios. Sus hijos fueron ladrones, zampones, tuvo hijas prostitutas, hijos alcohólicos y personas que terminaron en la cárcel. La otra generación que decidió caminar con Dios fueron personas prósperas, bendecidas y ocuparon cargos públicos importantes. Afectaron al mundo. ¿Cuál generación es la que usted está preparando para lo que se viene para el mundo? Por eso es importante, escúcheme padres, la paternidad. Creo que este tiempo el Señor nos va a llevar a hablar sobre paternidad, porque eso tiene que revelarse en el corazón de los padres. Pero es muy importante la paternidad, porque usted, antes de pensar en que usted le va a dejar riquezas, lo que usted debe dejarle a sus hijos es el temor a Dios, que es el principio de la sabiduría y de toda la prosperidad. Por eso la paternidad son los padres que tienen la capacidad de guiar, o la paternidad tiene que ver con los padres que tienen la capacidad de orientar a los hijos de forma correcta. Por ejemplo, mire, el rey David fue un gran gobernante. Se habla del rey David, pero cuando usted estudia la vida de David a fondo, fue un mal padre. Pero era el rey David y era el salmista, el cantor de Israel, el hombre de Dios. Sí, pero fue el mal padre. Yo me puse a estudiar también la vida del profeta Samuel, que dice la Biblia que Dios no dejó caer ni una sola palabra a tierra. Dios respaldó tremendamente al profeta Samuel. Pero la Biblia dice que sus hijos fueron impíos. ¿Y qué me dice de Salomón? El hombre más rico que ha existido en el mundo, más sabio, con tanta sabiduría, y fracasó como padre. Entonces, cuando uno empieza a mirar esto, tenemos que ver a fondo cuál fue el problema, y es que no supieron ser padres. Y usted y yo necesitamos aprender los principios de Dios para guiar a nuestra generación
ya le dije, al propósito divino para afectar a nuestras generaciones. Josué no le dio opción a sus hijos. Ustedes, si quieren, escojan a quién van a servir, pero ustedes y yo serviremos al Señor. En mi casa mando yo. En mi casa no manda el gobierno. En mi casa no manda el mundo. En mi casa no manda el sistema del mundo. Porque mire cómo está desajustado el mundo. Mire cómo están desajustados los jóvenes. No, en mi casa mando yo. Porque mi casa y yo le serviremos al Señor. Así es que funciona. Ahora, cuando se habla del patriarcado, que está marcado por el machismo, esto lleva a sus propios deseos sin importar lo de los demás. Pero la paternidad es la guía correcta para el desarrollo de una familia sana. Se lo voy a volver a repetir. El patriarcado está marcado por el machismo. Porque algunos creen que la paternidad es patriarcado. No. La paternidad no tiene nada que ver con el patriarcado. El patriarcado es la imposición. Daña, destruye, hiere, lastima, porque tiene su propio interés. Ya le dije, la paternidad es la guía correcta para el desarrollo de una familia sana. Entonces, si hay paternidad, el hogar va a funcionar perfectamente. Por eso el padre o la madre debe tener el carácter de Dios. Por eso él dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Porque no nos estamos basando en principios y mentiras, sino nos basamos en el fundamento de la palabra de Dios que permanece para siempre. Y cuando hacemos esto, empezamos a formar carácter. Y obvio que el carácter tiene que chocar. Choca con todo. Porque a veces los hijos llegan contaminados de la escuela, con los amigos que tienen, con lo que ven afuera. Y cuando uno empieza a sentar bases, esto incomoda a los jóvenes. Pero papá, ¿pero por qué tanto fanatismo? ¿Pero por qué esto así? No, espera un momentico, esto no es fanatismo. Esta es la verdad de Dios y la verdad es la que nos hace libres. Y yo me he sentado con mis hijos y los pongo a analizar. Le digo, ¿ves lo que pasa? ¿Ves las noticias? ¿Viste esta noticia? ¿Viste lo que pasó con aquel joven? ¿Viste lo que pasó en aquel lugar? ¿Viste esto? Sí. ¿Por qué crees que pasó? Y le explico. Porque no tienen fundamento. Porque su vida no está fundamentada en la palabra de Dios, sino en lo que el mundo dice, en lo que el mundo opina. Un día mi hijo, siendo tan pequeño, me dijo, ¿tú quieres controlar mi vida? Y le dije, no, mi deseo no es controlarte, mi deseo es guiarte, pero como tú no tienes la capacidad todavía para entender esas cosas, como padre es mi responsabilidad hacerlo, así a usted no le guste. Pero un día lo entenderás, un día lo entenderás. Y nuestros hijos un día lo van a tener que entender. No permita que sus hijos escojan a quién van a servir, porque es claro. Josué les dice, si ustedes quieren, escojan a los dioses que sirvieron vuestros padres. Ustedes verán, si usted quiere que sus hijos vuelvan atrás y que sirvan a lo que un día sus padres sirvieron, ustedes deciden, porque no hay más. Si ellos dicen, no, yo no soy cristiano, no, usted no tiene a quién más servir. No hay más a quien servirle, o le sirve a Satanás o le sirve a Dios. Pero no me diga que usted no es cristiano, o no me diga que usted no quiere ir a la iglesia, o no me diga que usted no quiere servirle a Dios, porque entonces usted ha decidido ha decidido caminar con Satanás, no con Dios. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y mientras seamos cabezas, y mientras seamos padres o madres, usted debe tener esto claro,
y hacerle entender a su familia que en su casa usted ha decidido servirle al Señor. Todos, absolutamente todos. Voy a enseñarles por qué es importante que yo y mi casa sirvamos al Señor. Josué capítulo 2, versículo 6. Perdón, Jueces capítulo 2, versículo 6. Jueces capítulo 2, versículo 6 al 10. Dice así: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Ya cada uno se fue. Bueno, ya se fueron. Versículo 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová. ¿Escuchó eso? Que él había hecho por Israel. Versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en la heredad de Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra. Digan otra generación. Diga otra generación. ¿Se levantó qué? Otra generación que no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, recuerde, Josué le había dicho al pueblo: escojan ustedes. Si ustedes quieren, escojan. Pero yo tengo claro algo: es que mi casa y yo le serviremos al Señor. Y en todos los días de la vida de Josué, él y sus hijos sirvieron a Dios. Sirvieron al Señor. Pero luego dice que cuando muere Josué y muere toda esa generación, se levanta otra generación. ¿Qué? Que no conocían a Dios, que no conocían a Jehová. Entonces, ¿qué pasó? En algún momento se rompió un eslabón. Se rompió un eslabón, porque los hijos de Josué habían aprendido de Josué. Ya Josué había muerto. Estaban los hijos y tal vez los nietos de Josué, y conocían de Dios. Pero alguien rompió el eslabón. Tal vez fue un bisnieto o un tataranieto de Josué, que de pronto dijo: no, yo no le voy a exigir tanto a mis hijos porque no quiero que se vayan a enojar. Yo no le voy a exigir tanto a mis hijos porque no quiero que piensen que soy fanático. No, yo de pronto voy a dejar que ellos piensen libremente, que ellos tomen decisiones. Y se rompió el eslabón. Y entonces la generación que recibió eso creció sin el temor a Dios. Y esos, a su vez, a la siguiente generación le transmitieron lo mismo. Entonces por eso ya no conocían a Dios. Ya no sabían de los hechos y las maravillas de Dios. Y la Biblia dice que empezaron a hacer lo malo, provocando a ira al Dios de Israel. Tal vez en algún momento puede que se acerque alguien a su casa, su vida, su familia, o amigos o conocidos, y tal vez le digan, o en la universidad, y le digan: no le exija tanto a los muchachos, déjelos que ellos piensen por sí solos. No. Yo he tenido a veces que pasar por grosero con alguna persona y decirle: en mi casa hemos decidido servirle al Señor. Grosero para el mundo, carácter para Dios. Homofóbico, tal vez retrógrado, tal vez anticuado, pero para Dios eso se llama carácter. Y mi tarea, no puedo parar de decirle a mis hijos las obras y las maravillas de Dios.
Yo a mis hijos les he contado cómo Dios me encontró en el mundo. Vuelto nada. A mis hijos les he contado mis experiencias, todo lo que yo viví antes de conocer a Dios, lo que sufrí, lo que experimenté. Y les he hablado de lo que Dios ha hecho y les he mostrado lo que Dios ha hecho. Cada vez que veo una bendición le digo, mira, ¿quién crees que lo hizo? Cada vez que pasa algo extraordinario en nuestra vida, yo le digo, mira la mano de Dios. ¿Han visto la mano de Dios? Y les enseño los hechos y las maravillas del Señor para que jamás lo olviden. Y les hablo de Dios todo el tiempo. Les hablo del Señor. Les digo quién es el papá de ellos. Yo digo, yo soy tu padre terrenal, pero ustedes tienen a un padre que está en los cielos, que los ama mucho más que yo. Y ustedes un día le van a servir al Señor. Ellos tienen sus sueños, tienen sus metas, dicen sus cosas. Y yo digo, ok, sí, pero un día le servirán al Señor. Y todo el tiempo se los hablo, porque no quiero que ellos nunca lo olviden, sino que ellos, cuando se casen, salgan de nuestro hogar casados, entonces ellos a su siguiente generación le enseñen lo mismo. Porque si es así, entonces van a tener el temor a Dios y no van a hacer lo malo delante del Señor. Nos contaba nuestro hermano Paul de Kentucky, el hermano que vino de Estados Unidos, que en su tierra, Kentucky, allí la gente tomaba los domingos para adorar a Dios, todo el día para el Señor. Y la gente, ¿qué hacía? Cerraba los supermercados, cerraba las gasolineras, las estaciones de servicio, cerraban los centros comerciales, cerraban todas las cosas. Todo estaba cerrado, el comercio, todo estaba cerrado el día domingo. ¿Y qué hacían las familias? Las familias se iban para la iglesia. Nadie trabajaba ese día, todo el mundo se iba para la iglesia. Y después de salir de la iglesia, entonces hacían el ágape. La gente salía y compartían con el pastor, con los líderes, con los hermanos, hacían una cena, todo el día así. Pero yo me imagino que en algún momento alguien dijo, no, mira, no seamos tan fanáticos. No seamos tan fanáticos. Tenemos que trabajar, tenemos que dedicar tiempo a esto, a esto, a esto. Y la gente empezó a desenfocarse. Y eso es lo que estamos viendo en el mundo. ¿Qué hace un cristiano trabajando un domingo? Desenfocado totalmente. ¿Qué hace un hijo nuestro haciendo actividades que no tienen nada que ver con Dios un domingo? Si usted no lo sabe enfocar, su hijo no va a salir del mundo. Usted tiene que dejarle algo claro a su familia, a sus hijos. Si usted dice, mi casa y yo serviremos al Señor, sea coherente con lo que le enseña a su casa, a su familia. ¿Cuántos me están escuchando? Porque a veces juegan las emociones. Oh, de pronto sí estamos siendo muy duros, ¿no será? Sí, ¿no será que de pronto estamos siendo muy fanáticos? No. Escuche, usted está salvando a su generación un día. Está salvando a su generación. Eso es lo que usted está haciendo. Haciendo que su generación no se pierda el día de mañana. Y yo prefiero ser tan intenso con mis hijos y tan intenso en mi hogar, para que un día esa misma intensidad la transmitan a su siguiente generación. ¿Aló? Y no así cristianos de chocolate. Un día sí, un día no. No podemos sustituir lo de Dios por ninguna otra cosa. Por ninguna cosa. El problema es que cuando no se transmite esto, entonces se levantará otra generación que no conocerá a Dios. Y la Biblia dice, hicieron lo malo. O sea, eran perversos. Todo tipo de pecado empezaron a hacer. La obscenidad, el pecado. ¿Quién sabe cuántas aberraciones hacían? Porque se alejaron de Dios. La consecuencia está en Deuteronomio 28.
versículo 15 en adelante, donde dice que viene depresión, locura, homicidio, suicidios, hijos abusados, esclavos al trabajo, enfermedades terminales. Y Dios quiere evitar todo esto. Pero usted tiene que tener claro es, mi casa y yo serviremos al Señor. Y termino con esto. Génesis 8:15. Génesis 8:15. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, generaciones, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. ¿Qué hizo Dios? Escúcheme muy bien, por favor. Recuerden que en Génesis capítulo 6 dice la palabra que Dios vio el corazón del hombre y se dio cuenta que el hombre estaba pervertido, que solo había maldad en el corazón del hombre. ¿Qué decidió Dios? Destruir la tierra y todo lo que había en ella. ¿Qué hace el Señor? Toma a Noé y le habla, porque no era el único que tenía temor a Dios. No era el único, escuche, el único que tenía el temor a Dios. De resto, nadie, todos eran perversos y malos. Imagínense, no sé cuántos millones de personas o cuántas personas había en ese momento en el mundo, pero no era el único que tenía el temor a Dios. Y posiblemente Noé le transmitió ese temor a sus hijos. Porque cuando el Señor le habla a Noé, le dice: introduce a tus hijos, a tu esposa, a tus hijos y a las esposas de tus hijos. Dios podría haberle dicho: entra tú solo al arca y ustedes luego se multiplican. El viejito todavía estaba joven. Pero cuando pasa el diluvio y Dios rae todo de sobre la tierra, arrasa con todo, le dice: ahora salgan y multiplíquense. Y lo que quiero que entienda es que en estos últimos tiempos Dios va a raer la tierra, porque las tinieblas y oscuridad no hablan de cosas buenas. Hablan de pestes, de enfermedades, de locura, de depresión, de suicidio que raya el mundo, que se arrastra el mundo, que se lleva al mundo, que destruye. Pero lo único que va a preservar nuestras vidas y la de nuestros hijos es el temor al Señor. Mientras usted siga diciendo: mi casa y yo serviremos al Señor, papá, déjame, silencio. Mi casa y papá, silencio. No hay opciones para ustedes. Para ellos, que escojan lo que quieran. El mundo, que escoja lo que quiera. Los de afuera, que digan lo que quieran. Pero ustedes y yo serviremos al Señor. Aleluya. Dale la gloria al Señor. Póngase de pie un momento. Y quiero que le pidas perdón al Señor. Si en algún momento tú fuiste permisivo o permisiva con tus hijos, o si en algún momento le hiciste dudar a tus hijos de tu fe, porque a veces hacemos eso. Porque cuando le decimos: bueno, está bien, y apretamos, y luego soltamos, y apretamos y luego soltamos, no le estamos mostrando carácter a nuestros hijos. Usted tiene que ser de una sola hoja.
Usted tiene que tener el carácter de Dios. Y no va a ser fácil, pero usted debe hacerlo, porque usted está librando a su generación de lo que viene para el mundo. Señor, si en algún momento, Padre, hemos tomado alguna mala decisión y le hicimos dudar a nuestros hijos, o nuestros hijos han dudado de la fe por culpa nuestra, Señor, porque no hemos sido coherentes, Señor, de lo que a veces predicamos o hablamos, hoy te pedimos perdón, Señor. Y creo que hoy mis hermanos han tomado la misma decisión que yo he tomado. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y les enseñaremos a nuestros hijos a permanecer en la palabra y en la verdad. Y que ellos sean siempre obedeciéndote y puedan luego transmitir a su siguiente generación el temor y el respeto a tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, para ver y a discernir las cosas que se mueven en el mundo, a tener claridad, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Alumbra nuestro entendimiento. Ayúdanos, Espíritu Santo. Y dígale, Señor, permíteme ver a mis hijos y entregar a mis hijos y entregar a mis hijas en un altar, porque ellos no se irán en rebeldía. Ellos no van a independizarse, porque esto es diabólico, no tiene nada que ver con Dios. Mis hijos no van a independizarse. Ellos un día saldrán de la casa bajo bendición, en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra. Y hoy te doy toda la gloria a ti, Señor, porque tuya es. Y una vez más, Señor, afirmo esta palabra, Señor, coherentemente. Mi casa y yo te serviremos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, todos digan amén.